La Fundación Jesús Saad Nasser presenta el programa Industria y Comercio en Acción, porque no proponemos nada que no podamos cumplir. Estamos a la vanguardia con soluciones para el desarrollo de los productos y servicios manufacturados por la micro, pequeña y mediana empresa puertorriqueña, interactuando con el comercio mayorista, detallista, instituciones públicas y privadas, basado en una economía sustentable para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico y a su vez para la creación y retención de empleos. Apuesta en ti y por los tuyos. Industria y Comercio en Acción está en el aire. Les saluda Héctor Julio Hernández para presentarles nuestro programa, como cada fin de semana, una ventana al desarrollo de una economía sostenible. Industria y Comercio en Acción, la voz de la Fundación Jesús Saad Nasser. Señor presidente, un panel extraordinario en la ocasión, integrado por la distinguida abogada, ahora en la práctica privada, Estela Molina, que tiene servicios legales corporativos educativos, el gran farmacéutico de Puerto Rico, el licenciado Pedro J. Vanga, la integración del prominente abogado, miembro de la Fundación, el licenciado González, me refiero José a González don Irizarry. José González Irizarry. Y la parte técnica de Natacha, como siempre, está la coordinación de Ivette y nuestra economista Diana Jiménez. Presidente, le voy a presentar a una excelente educadora. Ella ha estado los últimos 30 años alrededor de la educación privada y servicio al gobierno de Puerto Rico, desde 1990, que fue ayudante del secretario de Educación, hasta llegar a secretaria de esa importante agencia. Terminó en el 2008. Tiene un doctorado y una maestría en Administración y Supervisión Educativa y preside una de las más modernas universidades del momento, la entidad que la trae aquí a nuestro programa como presidenta de National University College, con recintos en Arecibo, Bayamón, Río Grande y Ponce. Le presento a la educadora, doctora Gloria Vaquero. Bienvenido, Gloria. Buenos días. Un placer para mí estar aquí. Yo quisiera que, dada su línea de pensamiento y su visión sobre la cultura y la tecnología del país, usted llevara a la gloria estos proyectos que definitivamente han fracasado en tantos intentos por la ausencia de voluntad y quizás también el desconocimiento de no saber la importancia que tiene en el país la educación técnica. Así que hoy me siento muy complacido de tener a una personalidad como usted, que no necesita presentación. Su historia, su nombre es la mayor credencial en este país. También me siento muy complacido de estar con la licenciada Estela Molina. Esta joven abogada ha hecho historia como presidente de la Junta de Inversión de Industria Puertorriqueña y como una de las personas con más actividad en el desarrollo del Departamento de Economía de Puerto Rico, entiéndase PRITCO y Fomento. Y unido a esto, a una leyenda en la industria del detalle, que es el licenciado Pedro Vanga, una personalidad que todos los queremos por su vocación y ser un empresario que eleva al nivel de humanismo la industria y el comercio farmacéutico, que ha hecho una inversión de muchos millones de pesos en una barriada humilde y allí ha creado un centro de atención médica tan moderno como el más moderno en cualquier área de Puerto Rico y Estados Unidos. Así que con este grupo que se siente esta fundación muy orgulloso de que formen parte de nuestra institución, le damos la bienvenida a la doctora Vaquero. Gloria, es un honor estar con usted. Gracias. La verdad que muy pocas veces he tenido la oportunidad de discutir abiertamente problemas económicos del país ligados al desarrollo educativo.
Para un poquito aclarar la información de nuestra credencial, ¿verdad? Porque los más jóvenes quizás no recuerdan, y es prohibido olvidar. National University College es una universidad que lleva 40 años en Puerto Rico, y este año pasado, en medio del huracán María, hicimos una adquisición, hicimos un negocio y adquirimos el Instituto de Banca y Comercio con sus 14 centros en Puerto Rico. Después del huracán tuvimos que cerrar 2 por las condiciones en que quedaron. Y tenemos en Estados Unidos, en el estado de Florida, 8 centros educativos. Esa adquisición nos permite tener una institución universitaria que provee educación desde nivel técnico, nivel de diploma, cursos de 8 meses, 12 meses, 16 meses, grados asociados que ofrece National University College en áreas de farmacia, en áreas de enfermería, principalmente salud, asistente dental, tecnología, educación, administración de empresas, etcétera. A nivel de bachillerato, nosotros tenemos un programa de enfermería acreditado por la Agencia Acreditadora Nacional. Tenemos un programa de terapia física también acreditado por la Agencia Nacional en Estados Unidos. Y tenemos 7 maestrías en áreas donde todavía nuestros estudios de empleabilidad, ¿verdad?, de viabilidad nos dicen que hay empleo. O sea que es lo que se conoce en Estados Unidos como un career institution. O sea, nosotros no somos un research university, somos una universidad dedicada a preparar estudiantes para que se empleen principalmente en Puerto Rico. Que hemos tenido que buscar las acreditaciones de Estados Unidos porque se mueven y queremos que vayan preparados para allá, pues sí, también. Hemos tenido un proceso de migración después del huracán, pero también estamos recibiendo ya personas y estudiantes que se fueron, decidieron no quedarse por alguna razón y están regresando a Puerto Rico. Y eso trae, ¿verdad?, otros elementos. Así que estamos mirando desde el nivel técnico, donde prepara un electricista, un cocinero, un cosmetólogo, un masajista, un teller, hasta banca, contabilidad, hasta nivel de maestría en educación, en administración de empresas, en mercadeo digital, en enfermería. Eso me ha permitido dar una mirada desde la escuela pública, donde estuve tantos años, hasta nivel de gobierno, donde estuve como secretaria de educación un ratito. Tuve mi propio negocio de servicios psicológicos en Caguas. He estado en la empresa pública y en la empresa privada. Soy egresada de la Universidad de Puerto Rico, participé de muchos comités de acreditación con la universidad y ahora estoy en una institución privada for profit, con fines de lucro, y lo digo con mucho orgullo porque yo creo que todos los negocios deben ser con fines de lucro, ¿verdad? Nosotros no debemos tener un negocio para perder. ¿Cómo uno invierte esa ganancia? Eso es otra pregunta. Y nosotros estamos invirtiendo la ganancia en mejoras a la institución. Creamos todas las escuelas de enfermería nuestras, son nuevas. Después del huracán, el recinto de Arecibo quedó bastante destruido y hemos podido reinvertir para mejorar los recintos. Y aclaro que son 6 recintos: Bayamón, Arecibo, Río Grande, Caguas, Ponce y Mayagüez. En Mayagüez estamos donde era el hospital de veteranos, así que el programa de salud quedó perfectamente allí en Mayagüez. Y les puedo decir que las necesidades de cada región son bien diferentes, y también encontramos que las necesidades que tienen los patronos ahora mismo son bien diferentes también a las destrezas que nosotros estamos desarrollando en los estudiantes. O sea que un desfase que no es nuevo, que ha habido siempre, pero que esta conversación, y yo agradezco mucho la invitación, de qué necesita la empresa, qué necesita el país para seguir su desarrollo y cómo estamos nosotros educando y preparando a estos jóvenes, pues es bien importante que se dé ese diálogo, no solamente por las destrezas técnicas, sino por las destrezas de manejo del personal humano, lo que es ética, lo que es respeto, lo que es diversidad, lo que llamamos los soft skills, que a veces son más necesarias y más importantes que lo que es diestro, ¿verdad? Y algo que a mí me preocupa muchísimo, es que lo he expresado varias veces en el pasado, es el asunto de la salud mental. No solamente tenemos un rezago académico, y después del huracán es bien evidente, el estudiante que entró nuevo tiene muchas dificultades con la lectura, la matemática y la ciencia.
hay un rezago académico serio en este país, sino que hay un rezago emocional y colectivo, social, donde nuestros muchachos metidos en su celular y en su Facebook y en el internet no saben ya leer y escribir, tienen mucho problema de comprensión de lectura, mucho problema para expresarse, mucha frustración, mucha depresión, porque ellos todo lo quieren rápido, ¿verdad? La gratificación inmediata y no necesariamente se cumple. Y eso nos ha creado un estado colectivo de depresión y de desesperanza que es bien peligroso. Y el aumento en suicidios está relacionado con eso. En la medida que yo tengo unas expectativas que no son reales, me voy a frustrar. Y la frustración produce agresión. Y la agresión puede ser contra otro o contra mí misma. Así que junto con la Escuela de Medicina de Bayamón estamos organizando un congreso de prevención de suicidio ahora en diciembre, porque estamos bien preocupados con este tema que no se habla mucho, pero que todos los días lo vemos en los periódicos y eso que no salen todos. Así que, como puede ver, señor presidente, estamos involucrados en unas cuantas cosas relacionadas con lo que usted también hace, y me parece que el propósito de esta fundación y este diálogo que usted ha creado aquí es bien importante para el país y cuenta con mi apoyo. Gracias. Nosotros tenemos cerca de 20,000 estudiantes en nuestra institución, una población cautiva, podemos decir, ¿verdad? Nosotros le tenemos las puertas abiertas a cualquier puertorriqueño empresario o político que quiera dialogar con nuestros estudiantes en los recintos y en los centros, que quiera informar a los estudiantes, que quiera ofrecerle alternativas de empleo a los estudiantes y que cree esperanza de que Puerto Rico sí se va a levantar y sí se va a desarrollar, pero depende de que unamos las manos. Hay muchos esfuerzos individuales en Puerto Rico, muchos. Nosotros participamos de muchas organizaciones y muchos esfuerzos en diferentes lugares, diferentes asociaciones, diferentes grupos. Lo que nos ha faltado siempre es esa coordinación que debe ocurrir a nivel gubernamental, de país, como usted decía, que todo el aparato gubernamental apoye lo que está haciendo y que pueda hacer un tejido de todos esos esfuerzos en Puerto Rico. Pero sí hay muchos grupos en las comunidades trabajando, yo pertenezco a muchos de ellos, así que esta discusión nos puede traer mucho aliento. Oiga, doctora, escuchándote, lógicamente estás refrescando lo que uno diariamente percibe y es preocupante y más preocupante aún cuando lo expresa una educadora como usted. Y muchas personas en Puerto Rico le falta voluntad de romper una inercia de esa inmovilidad que tenemos de que no se pueden hacer las cosas. Y gracias a Dios que una doctora puertorriqueña esté al frente de 28 recintos con una visión tan clara de lo que está pasando en nuestra bella isla. Una realidad donde el país marcha por un lado, los gobiernos, inclusive las instituciones privadas, por otro, y en un mare magno de culpables e inocentes, en lugar de alejarnos del ojo del huracán fiscal y económico, cultural y social que tenemos, caminamos hacia él. Y ya es hora de que tanto el sector privado como el sector gubernamental aúnen esfuerzos, buscando alternativas y soluciones a una verdad que es tan grande que es imposible negarla. Y hasta que un ciego es capaz de verla o percibirla. Y nosotros en esta fundación nos sentimos muy contentos de escuchar de sus labios lo que tantas personas en estas entrevistas afirman, pero que usted en una forma más sintetizada le ha dado cohesión, imagen y realidad. Y si antes la Fundación Jesús al Nacer tenía como visión y misión el tratar de desarrollar a los niveles que uno pueda dentro de sus esfuerzos
el tratar de aportar hasta donde, vuelvo y repito, podamos reformar un país que tiene el talento y la infraestructura para lograrlo. Ahora, con esa expresión suya, pues me siento más motivado a hacerlo. Así que muchas gracias por ese aldabonazo que usted le da a la conciencia de una realidad histórica que, vuelvo y repito, todos somos culpables e inocentes. Estela, tú estuviste con muchos problemas para conseguir personal diestro cuando vinieron varias industrias a Puerto Rico, entre ellas la compañía Lufthansa. Y tú, que estuviste al frente de un área para desarrollo económico, ¿cuál es tu mensaje a la doctora Vaquero? ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando en el país? Me da mucha pena, primero, buenos días a todos los radioescuchas. Me da mucha pena que en Puerto Rico se está buscando empleo, las personas se quejan de que no tienen empleos y hay industrias que están viniendo a Puerto Rico y no tienen personal para emplear, no tienen el personal capacitado para las necesidades que tienen. Hace años atrás, en los 60, cuando comenzó todo lo de las farmacéuticas en Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico se atemperó con el movimiento económico que estaba teniendo Puerto Rico y empezaron a crear y a formar profesionales dentro de la industria de farmacéutica, y eso pues abrió una carta de posibilidades para todos los graduados de la Universidad de Puerto Rico y para esas industrias farmacéuticas poderse establecer en Puerto Rico, porque tenían el capital humano para poder abrir en Puerto Rico y funcionar en Puerto Rico. El problema que estamos teniendo ahora es que la universidad y las instituciones se han quedado dando los mismos cursos y no están cambiando y atemperándose al movimiento tecnológico que está viendo. Se está viendo sí mucho cambio a computadoras y algunas cosas técnicas, pero no a muchas necesidades que están teniendo industrias. Nos pasó con Lufthansa cuando vino a Puerto Rico, que teníamos la escuela PRAMI funcionando bajo el Departamento de Educación, que daba la certificación 147 para mecánicos de aviación, pero se quedaba corta. Así que hubo que sacar esas personas que se empezaron a contratar para Lufthansa a Alemania a entrenarse para entonces traerlos acá, en lo que terminábamos de formar el Instituto AIPR que se creó en Aguadilla, que fue un esfuerzo del gobierno de Puerto Rico, y tengo que decirlo, cuando Lufthansa pidió que necesitaba formar en ciertas áreas de mecánicos y técnicos, desde mi oficina llamamos a la Universidad Embry-Riddle en Florida, y ellos fueron los que nos ayudaron a formar el programa que está ahora mismo funcionando en Aguadilla. Y me está pasando lo mismo otra vez. Ahora estamos trayendo unas compañías de Dubái y de Italia, y no tengo los técnicos preparados pues para cumplir con la demanda de empleo que me están solicitando estas corporaciones que estoy trayendo. Es afortunado que la doctora Vaquero esté aquí con nosotros, porque ahí tú tienes la llave para empezar un proceso de rescatar y de encontrarnos nosotros mismos a aquella época, en el otrora de hace quizás 30 años, cuando nosotros, si necesitábamos un obrero, un supervisor, un joven con un grado asociado, llamábamos a distintas instituciones. Por ejemplo, para que ustedes tengan el joven que lleva todo el proceso de silletaje en Puerto Rico, y yo puedo garantizar que la silla de nosotros cumple todos los estándares de OSHA del Fondo del Seguro del Estado, que es un estudio extraordinario y nunca le dieron promoción, y todas las regulaciones de los institutos europeos y americanos. Ese joven, que inclusive enriquece esas especificaciones ergonómicas y ortopédicas, es un muchacho que salió de un instituto, yo no recuerdo el nombre, ya estamos hablando de 30 años, privado, y ese es el hombre que yo tengo al frente. El segundo hombre que lleva a la fábrica de Toa Baja, que es una planta bien complicada por la versatilidad de sus productos, es un ingeniero que es mi yerno, pero el segundo en mando es un joven que adiestró a mi yerno
y que sabe tanto como humillarlo, y lo que tuvo es un grado asociado de ingeniería técnica. Y tengo que decir que el capital humano que se está formando en Puerto Rico es de primera, porque aquí viene la NASA, aquí vienen diferentes compañías farmacéuticas a buscar empleados. Nosotros tenemos la ventaja de conocer el inglés y el español, o sea que nos puede mover a diferentes vertientes, o sea que nuestro capital humano está sumamente educado para poder llenar por eso es tan fácil que estas compañías vengan y simplemente le den unos cursos rápidos para que puedan entrar a funcionar con ellos. Vaquero, yo estoy pidiendo, yo necesito de 4 a 5 tapiceros, y se le he pedido a todas las escuelas vocacionales, no tienen. Eso iba a decir. Soldadores, escuche, estoy pidiendo soldadores. Me enviaron, conseguí 2 que vino de las escuelas de estas vocacionales que están en Barbosa. Esos jovencitos llevan 6 meses con nosotros. Ya soldan casi idéntico a los tapiceros, a los soldadores que yo tengo ahí de 10 y 12 años de experiencia. ¿Entiendes? Que esas escuelas vocacionales o técnicas, como se quieran llamar en este momento, son imprescindibles. Y usted que tiene ese grupo de recinto, yo pienso que usted va a ser la persona que va a poner en marcha ese proceso, y aquí estamos nosotros para apoyarla hasta donde podamos. El sistema educativo nuestro, lo que tenemos actualmente se diseñó eso fue en el siglo pasado que lo diseñamos para otras necesidades. Se creó un sistema educativo para otro momento. Lamentablemente nos hemos quedado muy atrás, no solamente con las destrezas académicas y el conocimiento general y científico, sino con las escuelas vocacionales, donde se perdió por completo el norte de para dónde era que iban. Se han mantenido muy pocas escuelas al día, y yo pude visitarlas cuando estuve en el sistema muchos años. Y ese personal técnico que necesita Puerto Rico no lo estamos preparando, ¿verdad? Ni lo está preparando el sistema público, ni lo está preparando el sistema postsecundario. Y ocurre porque precisamente como no hay un plan de desarrollo económico que vaya atado al educativo. Y no lo hay hace quizás más de 20 años. Así que como no hay un organismo que debería en principio ser el gobierno, que se siente con la empresa privada, y nosotros tenemos instituciones educativas en Puerto Rico buenísimas, públicas y privadas. El problema, como decía ella, se prepara personal bueno. Lo que necesitamos es esa información que fluya, porque yo no tengo manera de saber ahora mismo cuántos soldadores va a necesitar Puerto Rico que justifique una inversión en un currículo, en una preparación de laboratorios que no son baratos, porque tengo uno en Florida y son carísimos por las medidas de seguridad y todo eso que hay que cumplir, porque no es tan sencillo montar un laboratorio, hay que cumplir con muchísima reglamentación federal y local. Entonces, esa información que me permita a mí mi plan, que la institución privada, es más fácil. Es una decisión que tomo yo, no tengo que ir ni a un consejo ni a más nadie. Yo con mi síndico, mira, tenemos esto y esta necesidad, este es el plan. Yo le pude decir a los dueños de la institución hace 3 años atrás, necesito acreditar el programa de enfermería porque hay oportunidad de empleo para las enfermeras en Puerto Rico y en Estados Unidos. Necesito unas escuelas nuevas, necesito tanto dinero. Pues eso lo puedo hacer porque tengo la información, porque me llega. Pero el área técnica, donde nosotros tenemos electricidad, plomería, aires acondicionados, energías renovables, y en el área para mantenimiento de empleo, en el área de salud, en el área de artes culinarias, en el área de cosmetología, allá en Aguadilla, yo le comentaba a la compañera que hay mucha demanda de empleo de los jóvenes en el área de cosmetología, barbería, primero porque se emplean rápidamente, no necesariamente se registran, trabajan por su cuenta, consiguen trabajo rápido, no pasan mucho trabajo. A los muchachos hoy día no les gusta estudiar mucho, no les gustan las ciencias, no les gustan las matemáticas. Esa es nuestra realidad.
Ese es el egresado de escuela superior que estamos recibiendo, porque el que es bien talentoso, tiene una familia que lo educó en un colegio, que se preparó bien, se va fuera de Puerto Rico o se va, ¿verdad?, a las universidades en Puerto Rico a estudiar carreras largas, pero el estudiante que llega interesado en el nivel técnico es un estudiante con muchas deficiencias. Y nosotros invertimos en tutoría, mentoría, servicios psicológicos, servicios de consejería, para yo poder tener un estudiante que al año tenga una educación integrada. No es solamente que aprenda electricidad, tiene que saber matemáticas, tiene que saber escribir, tiene que saber comportarse, tiene que saber mantener un empleo, llegar temprano, cumplir con lo que le dicen, seguir instrucciones. O sea, es un profesional completo el que tenemos que preparar. Don Pedro, usted que está haciendo un estudio y evaluación de el desarrollo de las tiendas al detalle, especialmente la industria, las farmacias de Puerto Rico y el comercio de alimentos, ¿cuál es su visión, cuál es su recomendación para poder cumplir con la empleomanía que ustedes necesitan para ser cada día más competitivos? Gracias, don Jesús. Doctora Vaquero, me honra en conocerte personalmente, porque conozco las trayectorias de las escuelas técnicas, desde la escuela vocacional hace muchos años. Acabo de renunciar hace una semana a otra institución similar como parte de su junta, y obviamente pues comprometido con esta juventud que requiere ser educada, pero cambiando los parámetros de la forma en que los hemos educado. Y de igual manera, no solamente el área técnica, el área profesional igual. Uh-huh. Hace 2 años tuve la oportunidad de estar en el recinto de ciencias médicas con el rector del momento y con un grupo de decanos, y le había pedido la oportunidad para llevar un pensamiento de lo que he batallado por los últimos años en términos de lo que es la educación en salud también. Y siendo profesional, y lamentablemente los técnicos son los que hacen la solución ahora mismo nuestra, porque todos los profesionales de salud se nos han ido, todos los doctores se han marchado. Y hace 2 años yo intentaba hacer con la doctora Colón de Jorge un congreso en ciencias naturopáticas, y fui a llevar una disertación allí al decano, al rector y a los decanos, y me dieron 15 minutos, y fueron los 15 minutos más agobiantes que tuve, de cómo poder cambiar mentalidades, de probar que si los resultados no son buenos, la educación que estamos dando obviamente tampoco es correcta. Y tratamos en aquel entonces de llevar un mensaje de educar en el área de medicina alternativa, que era el propósito del Congreso, trayendo conferencistas de varias partes del mundo con dificultades de costos para hacer una envergadura, ¿verdad?, un taller de esa naturaleza. Y el proyecto fue, después que yo hice la exposición, de que si estábamos resultando con mayores estadísticas en condiciones de salud, en peor condición de que hace 10 años, cuando yo empecé en el recinto de ciencias médicas como educador, algo estamos haciendo mal. Claro. Porque tú no puedes esperar resultados de algo que está haciendo lo mismo. Y precisamente te trajo una noticia, ¿verdad?, que rompe todos los parámetros. La vamos a desarrollar inmediatamente, solo su señoría, que vamos a una pausa y regresamos con esa importante noticia para Puerto Rico. Licenciado Vanga, usted iba en el minuto anterior a hablar de una aportación de un extraordinario científico puertorriqueño. Vamos a permitir que sea su señoría quien nos anuncie este logro para las ciencias. Sí, hace como cerca de 15 a 13 años exactamente, pero 15 años ya habíamos empezado con el doctor Michael J. González, director del programa de nutrición, ¿verdad?, en el área de RENA, de investigación en condiciones crónicas de salud. Y en aquel entonces yo escribía la revista farmacéutica, la cual edité por muchos años en el Colegio de Farmacéuticos, y allí pues escribí lo que aprendí, lo que me enseñaron, y no necesariamente aprendí lo que era correcto. Aprendí lo que los profesores que con mucho gusto enseñaron, ¿verdad?, y mucha pasión,
pues habían aprendido también mal. Yo creo que nuestro sistema de educación tiene que ser revolucionado en alguna forma para estar a la par con las condiciones de salud de nuestro pueblo. Hoy por hoy no hay una familia que no pueda mencionar a un paciente de cáncer dentro de su grupo familiar. Y esto no se queda corto. Esto va a seguir en aumento, condiciones de artritis reumatoidea, Parkinson, autismo, condiciones que ya no están atacando solamente a las personas de la tercera edad como la mía. La nuestra, ¿verdad? Estoy cerca de los 75 años ahora. Y me motiva a hacer lo que sea necesario. Y hace 13 años, con el doctor Michael, empezamos a hacer un desarrollo de cambios en el área nutricional, de tal manera que pudiéramos de alguna manera, y nuestra teoría era que el cuerpo tiene capacidad para regenerarse en sí mismo si le damos la oportunidad. Pero si lo bombardeamos cada vez que vamos a un médico con medicamentos, uno detrás de otro, hacemos un ciclo viciado. Y yo como farmacéutico de 45 años entiendo esto ahora mejor que nunca, porque veo resultados positivos cuando hacemos conciencia de cambiar en la forma de nutrición de nuestras personas, cómo cambiar sus hábitos, la dieta, etcétera. Y Michael se le acaba. Yo estuve hace 3 semanas en un congreso en Estados Unidos, estrictamente en la medicina ortomolecular, medicina que brega cómo hacer cambios en nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo pueda defenderse y pelear contra esto. Eso ha sido de mofa inclusive por reconocidos médicos aquí en Puerto Rico. Una vez me dice, nosotros hacemos infusiones, damos nutrición, cambiamos los parámetros de hábitos de lo que comemos, cómo comemos, y el bombardeo que tenemos ha sido grande. Pues el doctor Michael ha sido reconocido, esa noticia salió en el periódico esta semana completamente, por un grupo de reconocidos médicos investigadores en el área de nutrición que han reconocido la teoría que se empezó hace años de cambiar la nutrición para cambiar las condiciones crónicas de salud en nuestra gente. Y esa noticia pues va a revolucionar prácticamente lo que es el tratamiento de las condiciones crónicas, incluyendo cáncer, con el uso de la vitamina C. Y la vitamina C no es nueva, no es mágica. Es una vitamina que tiene las opciones de tocar 23 condiciones de salud en nuestro cuerpo que sin ella se van a desarrollar. Si no introducimos un aumento o conciencia de qué es lo que debemos cambiar en vegetales, en frutos, que los muchachos hoy día, los papás, no le enseñan porque tampoco lo aprendieron. No hubo una escuela hacia eso. Y si cambiamos esa visión de lo que tenemos que hacer, esta teoría de Michael, que ha sido respetada, reconocida a nivel mundial, en este momento va a hacer cambios en la forma en que se va a desarrollar el atender a los pacientes de cáncer a nivel mundial. Muy bien, don Pedro. Y ahora sí, su señoría, vamos a pasar con el licenciado. Sí, allá me levanta la mano nuestra economista. Y vamos inmediatamente con González Irizarry. Sí, muy buenas tardes. Estela, tú estabas hablando de la necesidad de técnicos que tienes de empresas de Dubái y de Italia. ¿Tú puedes mencionar al público que nos está escuchando para crear conciencia del tipo de educación que deberían de estar buscando este rato? Básicamente son mecánicos que tengan algún tipo de entrenamiento en mecánica o en tecnología. Y me atrevo a dar mi teléfono, no me traje la información de la compañía, pero me atrevo a dar mi teléfono en el área de Aguadilla. Mi teléfono es 787-594-7728 y el de la oficina 787-777-8832. Me pueden llamar porque pues los necesito, aunque se saquen de Puerto Rico para entrenarse fuera, los necesito para allá. Bien, ya habíamos hecho una breve semblanza de la doctora Vaquero, de la licenciada Estela, del amigo Pedro Vanga, y ahora va a entrar en el programa el licenciado José González Irizarry.
José González Irizarry por muchísimos años fue socio del prestigioso bufete Mosconi Valdés. A la hora presente, pues se cansó de estar en un bufete rico y dijo, pues ahora vendo mi parte aquí, me hago más rico y después presento mis servicios individualmente a quien yo quiera. Y ese es uno de los miembros de la Fundación Jesús al Nacer, y como Estela esto es miembro de nuestra fundación, lo que le llamamos, doctora Vaquero, consejeros asociados, porque nosotros buscamos la sabiduría de pueblo, que es lo que más y qué es lo que es la sabiduría del pueblo. Pues escuchar educadora como usted, licenciada como Estela, farmacéutico como Vanga, y lógicamente el emprendedor que empezó ayer, el plomero, siempre desde la micro hasta la más alta jerarquía. Y entonces pues tenemos ahora a José González Irizarry en este panel que enriquece la sabiduría de nuestro programa con su vasta experiencia. José. Muchas gracias, don Jesús, ha sido muy amable y ojalá yo pueda cubrir y cumplir con todas esas expectativas suyas. Pero, doctora Vaquero, creo que usted estará de acuerdo conmigo que probablemente hay 3 componentes principales en la educación. Primero, obviamente lo académico, la excelencia, la preparación de los profesores, el conocimiento del área. La segunda, la cuestión práctica. Estamos educando ¿para qué? Para suplir una demanda, suplir unas necesidades. Y para mí la tercera, que creo que es la más importante, es la promoción de los valores éticos y morales. En cuanto a ese tema, en mis estudios y en áreas históricas, me topé de casualidad con un discurso que dio don Luis Muñoz Marín el 29 de diciembre del 53 ante la Asociación de Maestros de Puerto Rico, que fue espectacular porque había anunciado que iba a haber un cambio total, absoluto en la filosofía educativa pública, y básicamente identificó 17 objetivos nuevos que él quería que se implantara en la educación. De esos voy a mencionar nada que 5 o 6. Primero, él quería que se formara un ser humano guiado por un espíritu sereno y constructivo, un ser humano empeñado en crear más que en adquirir, un ser humano solidario y cortés, ser humano con buenos hábitos de trabajo, ser humano que le guste leer y tener una buena conversación, ser humano honrado, un ser humano con buenas relaciones con sus vecinos y con los que tengan una manera de ser y de pensar distinta a la suya, y dispuesto a aceptar las cosas buenas sin importar de dónde o de quién vienen. Doctora, en su opinión, ¿cuántos de dichos objetivos educativos se han implantado en el sistema educativo puertorriqueño, privado y público? ¿Y cuánta atención realmente usted entiende que merecen? Fíjese, yo le diría que gran parte de esos objetivos siguen siendo parte de la filosofía educativa en Puerto Rico y de las competencias del egresado, que hay un perfil que tiene el Departamento de Educación de cuáles son esas competencias que un egresado debería tener. Está plasmado, está escrito. Cuando lo escuchaba, me retrotraía muchos años atrás. Yo tuve la dicha de conocer a don Teodoro Moscoso. Y don Teodoro Moscoso, que en paz descanse, lo conocí ya en sus últimos años, siempre me preguntaba, y yo participé con él en un grupo por pura casualidad, porque en ese momento Dios me quiso poner allí, ¿por dónde va la escuela? Yo dirigía una escuela superior, y ¿por dónde va el país? Y hacía esa conexión
Y entonces en ese comité también estaba el periodista Alex W. Maldonado, que entonces miraba y por dónde van los ciudadanos, que esas características sociales, morales, es lo que hace, ¿verdad?, un ciudadano competente, solidario, un buen puertorriqueño. Y teníamos esas discusiones de cómo se tiene que integrar esa cultura académica con la cultura social, con la cultura de pueblo, de las comunidades. Y es que tenemos, a mi juicio, un disloque total. Porque cada vez que cambia el gobierno, pues hay un nuevo secretario en cada agencia y cambia el plan y cambian los objetivos. Y en la medida en que fueron llegando fondos federales, ¿verdad?, que si se usan bien tienen su propósito, pero en la medida que fueron llegando dinero para subsidiar vivienda, subsidiar y te pago la luz, y te pago el agua, y te pago el alimento. Hemos creado un grupo de ciudadanos que no trabaja, que familias completas, donde el valor al trabajo, que era el valor primordial que Muñoz Marín promulgaba, el trabajo, la honradez, pues eso se nos fue olvidando, porque ya no me conviene ni trabajar, porque si sumo lo que me vas a pagar, es menos de lo que me dan a mí en ayudas. Y esa cultura y esa cantidad de gente dependiente que entonces no trabaja, no estudia, ¿y qué hago con mi tiempo? Entonces el ocio se convirtió en criminalidad, en buscar lo más fácil, el muchacho en la esquina no va a la escuela. O sea, realmente hemos perdido tanto de esos valores que están escritos y los conocemos, pero la implantación se dejó a cada cual. Y no es que esté todo perdido. Yo pude visitar escuelas donde son una maravilla. Todavía existen en Puerto Rico escuelas públicas excelentes, con unos estudiantes que, a pesar de esos maestros, logran desarrollar todas esas competencias y esos valores, pero son ejercicios aislados. Lo que nos dice que se puede hacer, porque lo que queremos hacer en educación en este país, nosotros sabemos, aquí estamos sentados, aquí tenemos el grupo de personas que sabe lo que hay que hacer. Lo que se nos hace difícil es sentarnos en una mesa y ponernos de acuerdo. ¿Dónde queremos tener este país en 20 años? ¿Qué tengo que hacer para llegar allí? ¿Cómo tengo que educar mis estudiantes? ¿Qué tengo que desarrollar? Porque no hay duda de que la tecnología vino para quedarse. Son otras destrezas, es otra manera de pensar, es otro niño. O sea, mis nietos son los que me enseñan a mí cómo usar mi celular. O sea, es otra mentalidad. Pues nuestra manera de enseñarlos y de educarlos es totalmente diferente a lo que nosotros aquí aprendimos. O sea, yo tengo ahora mismo 3.800 estudiantes que estudian totalmente en línea, desde tu casa, desde tu trabajo, para poder estudiar y trabajar. Eso es una modalidad sencilla y es lo que al estudiante le gusta. Si me quiero comunicar con él, le tengo que mandar un texto, o tengo que estar en su WhatsApp, o tengo que estar pendiente de Instagram, porque ellos se comunican así. Así que lo que nos espera a nosotros en los próximos 20 años es totalmente distinto, y no lo conocemos, a lo que nosotros conocemos. Así que aquí se tiene que dar una discusión donde incluyamos a esos muchachos. Por eso mis reuniones con los estudiantes quizás son las más importantes, porque ahí es donde yo me entero cómo están pensando, qué quieren, qué necesitan. Ese diálogo tiene que incluirlo, porque no va a ser tan sencillo. El cambio ha sido tan rápido que lo que nos espera a este país y al mundo entero, ¿verdad?, pero específicamente en Puerto Rico, es mucha comunicación, mucho diálogo, pero hay que planificar, comprometerse y hacerlo. ¿Cómo logramos un compromiso de que no tengamos que cambiar el objetivo educativo cada 4 años? Porque no llegamos a ningún lado. Entonces, el otro aspecto que me preocupa mucho, y yo creo que ha viciado el asunto de los valores, es el asunto de la corrupción. Porque el muchacho que vea, pero si es que desde el gobierno para abajo todo el mundo roba, pues porque que yo me robe 200 pesos o que cargue 2 o 3 bolsitas de marihuana no es nada. Entonces se ha puesto tan relativo el asunto de los valores que dice, ¿por dónde empiezo? Así que estamos en medio de una situación donde queremos hacer muchas cosas, pero uno dice, ¿por dónde empiezo? Yo hace ya unos años dije, yo voy a tratar de hacer lo que yo pueda donde estoy. Me tengo que olvidar de Puerto Rico todo, sino déjame ver con mis estudiantes que tengo aquí en Puerto Rico, que tengo como 16.000 estudiantes, ¿qué yo puedo lograr con ellos?
Y de hasta poquito donde en podamos, poquito se ¿verdad? puede hacer un Entonces, cambio. la medida en que tú vas mejorando, y nuestro objetivo en la National University College ha sido mejorar la calidad. Hago esta adquisición, pero lo que quiero es mejorar la calidad. Que lo que conocíamos con el Instituto de Banca, que ahora es Nuke y BC Institute, lo que se produzca allí sea poco pero bueno. Lo hemos acreditado con la Middle State con ese propósito, que busquemos calidad en lo que hacemos en lugar de querer ampliar y hacer tantas cosas. Así que hay mucho que hacer. Difícil saber por dónde empiezo. Yo por lo menos tengo un plan estratégico a 5 años y me mantengo con ese plan, y la gente sabe cuál es el plan, cuáles son los objetivos, y vamos todos para el mismo sitio. En la medida en que nosotros podamos llegar a un consenso como país, el personal está, los recursos están. Sí. ¿Te complace lo que te dice la doctora? ¿O te deja? Un breve comentario. Me parece, doctora, que si uno examina los índices de crimen, uno examina la pérdida de dedicación que existía 40 años atrás en el empleado público y el empleado privado. Si uno examina situaciones como la reciente, donde una maestra, yo creo que de muy buena fe, le hizo un señalamiento a un conocido cantante moderno de que mejorara la letra, que no maltratara a las mujeres, que no las tratara de perras, etcétera. Y ese cantante lo que hizo fue humillarla e insultarla. Yo me sentí personalmente indignado por esa situación, pero pasó. Me parece, doctora, que eso, entre otras cosas, lo que señala es que hemos fracasado en enseñarle moral y ética, y ya me parece que debemos detenernos en discutir lo que todos sabemos hace años. Es el momento de actuar con precisión y enfocado a tratar eso, porque cada día Bueno, lo que pasa es que la situación se pone que es muy peor. difícil enseñar eso hay que modelarlo. Y el hogar es el punto para empezar. Vanga, por favor. Sí, yo concurro realmente, y cuando me remonto en la conversación a la experiencia pasada de hace 2 años y medio, donde yo creo que la vida nos presenta oportunidades que las tenemos que aprender a aprovechar, porque si las dejamos pasar no se van a volver a repetir. Y en aquel entonces yo decía que preparáramos a los muchachos con mucha visión en el área de dar masaje, de atender en forma alternativa a nuestros pacientes, de ayudar emocionalmente a muchos pacientes que hoy estamos en una crisis que solamente se supera utilizando todos los opioides que se puedan haber, porque estamos en un país totalmente adictivo, empujados no por la calle. No estamos hablando de la marihuana, estamos hablando de medicamentos que van con la facilidad a ser prescritos por profesionales de la salud que tampoco entendimos lo que teníamos que hacer en cambio. Señor presidente, Doctora Vaquero. vamos a una pausa, señor presidente, para entrar en el tema. Me dicen que... Bien, pues doctora, vamos a darle el minuto es a importante que hagamos llegar a nuestros oyentes el hecho de que parte de nuestra programación es concientizar a la opinión pública de un desarrollo económico y levantar la autoestima del puertorriqueño, eliminando esa subcultura del pasado de que lo mejor venía de afuera. Y nada mejor que el ejemplo suyo de que tenemos, que usted está dirigiendo 6 recintos universitarios, 14 centros técnicos en Puerto Rico y 8 en la Florida. Y eso es como se termina este programa, amigas y amigos. Si la doctora Vaquero es capaz de lograr dirigir esos centros, si el licenciado Vanga es lo suficientemente filantrópico de poner un centro en una barriada pobre, invertir su dinero, su riesgo, si va a dar resultado nada, de un centro de asistencia médica, esa es la evidencia de que en Puerto Rico somos lo suficientemente capaces para lograr rehabilitar este país y regresarlo a lo que fue hace unos 30 años atrás.